Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de su Centro Cultural de Idiomas. Si no han visto nuestros videos anteriores, les voy a dejar el enlace aquí para que vean las clases que tenemos de otros temas muy interesantes. También no olviden compartir este video con sus amigos y esparcir este conocimiento, además de dejarnos comentarios como dudas y también ideas de temas que les gustaría que les expliquemos, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. El tema que veremos hoy va a ser el tema will. Ahora, will es un tipo de futuro que tenemos en inglés. Generalmente este tiempo verbal se utiliza para hablar de cosas a futuro que no tenemos como muy planeadas, ¿verdad? Cosas que vamos a hacer, pero sin embargo no tenemos como algo muy claro de qué va a suceder. De igual forma, generalmente los nativos en inglés usan este tiempo verbal will muy comúnmente, aunque sea algo que no sea súper planeado, hasta como algo un poco más planeado, ¿ok? Entonces, como en cada tiempo verbal, siempre les recomiendo que hay 5 aspectos a tocar, que es conjugation, que es la conjugación. Number 2 sería affirmative sentences, o sea, oraciones positivas o afirmativas. Negative sentences, oraciones negativas. Questions, que serían preguntas, and answers, que son las respuestas. Una vez que dominas estos 5 aspectos importantes en los tiempos verbales, no vas a tener problema ni para hablar ni para escribir. Ok, con el aspecto de conjugation hay que tener en cuenta que este verbo will, ¿verdad? Se puede usar de muchísimas maneras, pero para expresarlo en tiempo futuro es muy sencillo, súper sencillo. ¿Por qué? Porque will, a la hora de conjugarlo, o sea, a la hora de conectarlo con los pronombres personales, con cualquier sujeto, queda igual en todos. O sea, vamos a ver, por ejemplo, acá. Si yo lo conjugo con los pronombres personales que tengo acá, por ejemplo, como I, you, she, he, it, we, and they, todos van exactamente igual. Will. I will, you will, she will, he will, it will, we will, and they will. También, si quieren hacerlo, que es opcional, pueden hacerlo en contraction. ¿Qué quiere decir esto? Que los van a pegar, casi como un sándwich. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar el pronombre personal, el que ustedes deseen, luego vamos a colocar una apostrophe, que es la comita que tienen arriba, esa apostrophe, y finalmente le vamos a colocar las últimas 2 letras que tiene will, que serían las 2 L. Entonces, ¿cómo va a ser la pronunciación? Básicamente es pronunciar nuestro pronombre personal, pero con un sonido de L al final. Por ejemplo, I'll, you'll, she'll, he'll, it'll, will, okay, and they'll, okay. Entonces, básicamente, ya que tenemos eso, luego le vamos a agregar un verbo, que es la acción que nosotros haremos a futuro. Ahora, como ya conjugamos will, aunque no parezca, este verbo que va a seguir va a quedar en infinitive. ¿Qué quiere decir esto? Sin conjugar. ¿Y cómo es un verbo en infinitive o en infinitivo? O sea, el nombre original del verbo. Si hablamos del verbo comer y lo conjugamos en español, yo digo, por ejemplo, en futuro, yo comeré, tú comerás, él comerá, etc. Pero el nombre original del verbo es comer. A eso se refiere el verbo en infinitivo, sin conjugar. Entonces, exactamente tal y como está, lo vamos a agregar después de will, ¿ok? Entonces, si queremos hacer una oración afirmativa, el orden más común o la base de una oración afirmativa obviamente puede cambiar en muchos aspectos. La base original de la oración afirmativa, y ese es un secreto, si se aprenden el orden de estas oraciones, nunca van a fallar, ni para hablar ni para escribir. Entonces, el orden sería así. Primero sería el subject. Tenemos que saber de quién estamos hablando, por ende vamos a colocar un sujeto. Recuerden que puede ser un personal pronoun, un pronombre personal, puede ser el nombre propio de alguien, puede ser el nombre de algún lugar, lo que ustedes quieran. Luego de eso le vamos a agregar el will, ¿verdad? Y luego le vamos a agregar el verbo de la acción que haremos en futuro. Por ejemplo, vamos a colocar study, ¿ok? Entonces vamos a colocar el subject pronoun de she, ¿ok? Entonces vamos a colocar subject, que sería she, colocamos will y el verbo study. Finalmente vamos a agregarle un object. ¿Qué es el object? Es el complemento de la oración. Hace que la oración sea más completa, ¿ok? Como que sea más específica. Entonces, no solo decir yo estudiaré, sino que estudiaré, por ejemplo. Entonces yo puedo decir I will study English, ¿ok? Yo estudiaré inglés. Para que tengan una idea, generalmente siempre cometemos el error de traducir palabra por palabra. Entonces, si queremos traducir exactamente qué es will, les voy a dar una idea.
Will es como la terminación que nosotros le agregamos al verbo en español. Si yo digo yo estudiaré, ese e tildado va a ser como la representación de will en inglés. ¿Ok? Con las oraciones negativas es casi lo mismo. Entonces, con respecto al orden va a cambiar solo un pequeño detallito. Vamos a colocar igual el subject, el will y luego le vamos a colocar not. ¿Ok? Luego seguimos con el verbo de la acción principal en infinitivo y el complemento. Ahora, con respecto a la palabra not, le podemos hacer un contraction con will. Recuerdan que anteriormente les había dicho que podemos hacer un contraction entre el sujeto y will. Pues en la oración negativa también podemos hacerle contraction con will y not, ¿ok? Entonces en vez de decir, por ejemplo, I will not, podemos pegarlo y will más not y nos quedaría won't, ¿ok? Eso es otra cosa muy importante. Si yo quiero usar este contraction negativo, lo puedo usar exactamente igual en todos los pronombres personales. O sea, que cualquier sujeto que coloquemos, si lo vamos a hacer en negativo, va a sonar won't y va a ser la misma escritura. Pero eso es opcional. Si quieren, pueden hacer el negativo con contraction y si quieren, no. También pueden decir, por ejemplo, la oración completa. I will not study this afternoon. No voy a estudiar esta tarde. O I won't study this afternoon. ¿Ok? Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, los time expressions. ¿Qué son time expressions? Los time expressions son palabras o conjuntos de palabras que nos van a dictar algo más específico en la idea que queremos decir. Por ejemplo, palabras claves que describen el tiempo futuro, tales como tomorrow, por ejemplo. Si estamos un momento del día, por ejemplo, en la mañana y todavía no ha llegado la noche, podemos decir tonight, ¿verdad? O si estamos en la mañana, podemos decir this afternoon, que todavía no ha llegado. También podemos usar la palabra next y le agregamos un sustantivo. Por ejemplo, next week, next month, el próximo mes, la próxima semana, next year, el próximo año. ¿Okay? Entonces, también pueden jugar con los time expressions. Y finalmente tenemos la parte de questions and answers. ¿Okay? Entonces, para hacer preguntas, es bastante similar a la oración tanto negativa como positiva. ¿Qué va a cambiar? Vamos a ver los ejemplos de las formulitas de las oraciones afirmativas. Les había contado que teníamos el subject, teníamos will, teníamos el verbo y el object. ¿Qué va a hacer? En este caso, will va a ir de primero y subject va a ir de segundo. Por ende, el orden va a quedar así. Will, el subject, el verbo principal en infinitivo y el complemento. No se olviden del question mark, que sería el signo de interrogación, y esto lo vamos a hacer para preguntas sencillas, ¿ok? Donde la respuesta va a ser sí o no. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo del verbo study, yo puedo decirles, ¿vas a estudiar conmigo esta noche? Will you, okay, study with me tonight? Will you, que sería el subject, study, que sería el verbo principal, with me tonight sería el object, ¿ok? ¿Estudiarás conmigo esta noche? Ahora, ¿qué podemos responder acá? Hay dos tipos de respuesta. Si es una respuesta corta y queremos decir que sí, podemos decir yes. Si es el escrito, le colocamos una coma. Yes, coma. El sujeto que va a responder, en este caso, si te estoy preguntando a ti, tú respondes de yo, ¿verdad? I, y colocamos el verbo auxiliar, que sería will. Yes, I will. O sea, sí. Si quieres decir que no, porque tal vez tienes otra cosa que hacer, entonces vamos a colocar no, igual, con una coma a lo escrito, el sujeto que va a responder, que en este caso serías tú, y el auxiliar con negativo. Aquí podemos jugar, podemos decir no, I will not, o le hacemos contraction. No, I won't. ¿Ok? También recuerden que existen preguntas sencillas, pero negativas. ¿Ok? Entonces, el orden es exactamente igual como lo ven en la pregunta afirmativa. ¿Qué es la única diferencia? Que después de will le voy a agregar not. O sea, el orden va a quedar así. Will más not, más el sujeto, más el verbo que es principal en infinitivo y el complemento. Pero aquí hay un detallito muy importante. Cuando tenemos preguntas negativas, siempre le vamos a dejar en contraction el verbo auxiliar con not. O sea, siempre vamos a empezar la pregunta con won't. Nunca vamos a preguntar
will not, siempre won't, ¿ok? Y por último, tenemos oraciones específicas, oraciones interrogativas específicas. Si yo quiero preguntar algo más allá, algo más específico, por ejemplo, ¿dónde estarás esta noche? O, por ejemplo, ¿dónde trabajarás el próximo año? Por ejemplo, una oferta laboral que tengas. Entonces, aquí es dejar exactamente igual el orden que teníamos anteriormente, solo que le vamos a agregar un question word. ¿Qué es un question word? Es, por ejemplo, como what, where, when, who. Y esto es lo único que va a empezar antes del verbo auxiliar. Es lo único que puede ir antes de will. Entonces, si yo te quiero decir, si te quiero preguntar, bueno, ya que quieres estudiar inglés, ¿dónde estudiarás inglés el próximo año? Para decir dónde, vamos a decir where. Y vamos a dejar el mismo orden. Where will you study next year? ¿Dónde estudiarás el próximo año? ¿Cómo respondo yo a ese tipo de preguntas que son más específicas? No puedo decir sí o no. En este momento lo que vamos a hacer es básicamente hacer una oración afirmativa. Una respuesta larga es igual a una oración afirmativa, no se les olvide. Entonces, si me están preguntando, where will you study next year? ¿Dónde estudiarás el próximo año? Y usted dice, voy a estudiar en el Centro Cultural de Idiomas. Básicamente, simple people, es hacer una oración afirmativa. I will study at CCI. ¿Vieron qué sencillo? Entonces, esta sería la clase. Espero que les haya gustado. No olviden comentar si tienen alguna duda o pregunta y no se les olvide suscribirse a nuestro canal para más clases. See you!